Las 7 horas con 40 minutos iniciaremos una serie de entrevistas invitando a distintos sectores de la comunidad, de la sociedad ecuatoriana, para que realicen su balance, su visión sobre el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, también de la Asamblea Nacional. Y damos la bienvenida al licenciado Bolívar Izquierdo, director provincial del Movimiento Unidad Popular. Le damos la bienvenida. ¿Cuál es su visión sobre este importante aniversario, un primer año de gobierno que da luces hacia dónde se dirige Ecuador en este periodo democrático? Muy buenos días, muchas gracias. Es siempre un placer y un gusto conversar con ustedes. Hagamos un análisis bastante objetivo, diría yo, de lo que ha sido el gobierno de Guillermo Lasso. Primero todo el mundo sabíamos, y eso es realmente culpa, de nosotros los votantes, sabíamos de qué gobierno estábamos hablando, de un gobierno de un banquero que obviamente va a gobernar para sus coidearios, para sus amigos, para la banca. Eso ya lo sabíamos, de tal forma que no es novedoso para nosotros y creo que para la población tampoco. Tenemos un gobierno nacional que desde mi punto de vista no ha atinado, ¿no es cierto?, a resolver los más elementales problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. No ha hecho mayor cosa. Puede decirse este momento que por la pandemia, que no hay recursos, pero perdóneme, nadie se mete a ser presidente de la República o a gobernar un gremio, por decir así, sin saber en qué entra. Y el señor Lasso sabía efectivamente en dónde estaba entrando, a dónde iba a pisar, qué es lo que iba a hacer. Y entonces eso molesta a la población ecuatoriana porque no ha logrado atinar nada. Fíjese usted, la inseguridad en el país es temeraria. No han tomado las medidas adecuadas para que realmente la inseguridad se vaya aplacando, es decir, para irle dando seguridad al país, al ciudadano, al hombre de a pie. No han podido hacerlo y seguimos en la misma situación y seguimos caminando el mismo andarivel. En el tema del empleo, el subempleo, tampoco se ha hecho mayor cosa. ¿Cuántos empleos el señor Lasso ofreció al país? Y claro, él dice, los ofrecí dentro de los 4 años de gobierno. Pero eso era que lo diga, en época de campaña se dicen nomás miles y miles y millones de empleos. Y luego sacamos, ¿no es cierto?, el cuerpo planteando, yo dije para cuando termine mi periodo, pero resulta que los ecuatorianos no comemos solamente cuando él termine el periodo, sino necesitamos comer y alimentar a nuestros hijos todo el periodo del señor Guillermo Lasso. Y sin embargo, se saca saca el cuerpo planteando el hecho de que terminando mi periodo habrán tantos empleos. Como quien dice, si los que no trabajan durante ese periodo, vean dónde comen, cómo comen, y eso implica también mayor inseguridad, mayor delincuencia, mayor atraco, robo en el país, porque la gente que no tiene que comer y que no tiene que llevar a su mesa, o no tiene para dar de comer a sus hijos, encuentra la desesperación y busca, ¿no es cierto?, la forma de alimentar a sus hijos. No con esto estoy justificando el tema de la delincuencia, no la estoy justificando, pero sí la estoy tratando de entender, ¿no es cierto?, porque la desesperación nos lleva a aquello, y el señor Lasso tampoco ha podido en este periodo resolver el tema del desempleo y el subempleo. Licenciado Izquierdo, si bien evidentemente es importante hablar con usted y sabíamos un poco la línea que mantiene Unidad Popular, una línea muy crítica contra el gobierno, esto no debería llevar a una situación maniqueísta de no ver en absoluto ningún aspecto positivo. Esperábamos que alguna referencia haga algo positivo en este análisis inicial. Yo quisiera recordarle, por ejemplo, algunos temas importantes en el país que valen también la pena tratarlos con esa misma visión crítica, sin perder su punto de vista, pero también hay que evaluar lo positivo que ha hecho el gobierno, y es indiscutible que el sistema de vacunación de Ecuador ha resultado uno de los más exitosos, no solamente en América Latina, en el mundo. ¿Usted lo infravalora? Hay otro
hecho que significó el cumplimiento parcial, sí, pero se puso en la línea de cumplir con la palabra de la oferta gubernamental de elevar el salario básico unificado hasta $500 en primera instancia. El gobierno lo elevó a 425, dejando la expectativa que en su periodo cumplirá con su palabra. Y hablemos también de ese otro tema del ordenamiento de las finanzas públicas, de las finanzas del fisco, que en alguna medida son sensibles ya en el sentido de que Ecuador ha podido, por lo menos por el momento, en este año 2022, disminuir ese ritmo imparable de ir adquiriendo paulatinamente nueva deuda externa. Es cierto que hay hechos circunstanciales también que han ayudado con esto, pero le invitamos también a hablar de estos aspectos positivos del gobierno cuando usted lo considere oportuno. Totalmente de acuerdo. Mire, y yo creo que en lo que se hace bien, en las cuestiones que estamos trabajando bien, ¿para qué vamos a...? Yo pienso que no es necesario ni siquiera tocarlas a fondo. Porque, a ver, nosotros y los ecuatorianos, y no solamente el ecuatoriano, sino, les repito, un gremio normal, una organización que tenga un presidente, ha nombrado a su presidente justamente para eso, pues, para que organice el país, para que lo haga bien. Entonces, hacerlo bien no implica aplaudir solamente, sino también analizar, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer diariamente, permanentemente, y no solamente coyunturalmente. Yo estoy de acuerdo con usted totalmente en el tema de la vacunación, pero perdóneme y dígame, eso casi es una obligación, pues, del gobierno nacional. Es una obligación, sin duda, pero justamente por lo general los gobiernos vienen cumpliendo no solamente esas muchísimas obligaciones, licenciado, y es importante realmente poner en contexto estas situaciones. Le decía, pero, ¿no es cierto?, hay que hacer el análisis, ¿no es cierto? Hay un proceso de vacunación importante, pero por otro lado, en cambio, la gente está con hambre, pues la gente no tiene empleo, por otro lado, la gente está muriendo en las calles. Es decir, lo que el populacho dice es, pues, hoy el COVID no nos va a matar, pero sí nos va a matar una bala perdida en la calle. Entonces, fíjese usted cómo está la cosa. Es decir, lo que hacemos con la mano no podemos borrar con el codo. Necesitamos sostener lo que vamos haciendo y hay que hacerlo bien y hay que saber hacerlo. Entonces sí, aplaudimos el tema vacunación y han muerto no sé cuántas personas en el Ecuador por el problema del COVID, pero ¿cuántos han muerto también por el problema de la violencia? Pues hace algún tiempo atrás nomás se hablaba de 1.400 muertos por muertes violentas en el país, a un estándar más o menos de 10 muertos diarios. Entonces, perdónenme, todo lo que hemos hecho con la mano estamos borrando con el codo, pues. Y eso, preocuparse también, no es que la vacunación aplaudimos y lo otro pues nos quedamos impávidos sin saber qué hacer. Yo creo que es necesario sostener lo hecho. Y si no se sostiene, pues entonces prácticamente no ha servido en mayor cosa. Usted me hablaba del salario básico. Sí, licenciado Izquierdo, muy buenos días. Usted además ha sido dirigente del sector de los maestros de la Unión Nacional de Educadores. El día de hoy esta organización ha cerrado las vías en distintos puntos del país, en Quito, en Santo Domingo, en Manabí, también en la ciudad de Guayaquil, exigiendo la equiparación salarial. Sostienen una medida de hecho que ya cobró la salud de una persona que tuvo que ser trasladada de urgencia a una casa de salud precisamente por su condición. La Corte Constitucional ha anunciado que llevará a cabo la audiencia el día 12 de mayo. Este es otro tema pendiente en este año de gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto de lo que pueda decir la Corte Constitucional? Entiendo que han decidido mantener esta medida de la huelga de hambre hasta conocer cuál será el dictamen de la Corte Constitucional, pero sobre todo qué hará el gobierno con este dictamen cuando ha advertido que definitivamente no hay los recursos para cumplir con esta equiparación salarial que fue aprobada en una ley. Efectivamente, permítame solamente aclarar el tema del sueldo básico. El señor presidente me decía hace ratito, está en 400, ha subido $25, 425. Analicemos cuál es el costo de la canasta básica familiar.
analicemos cuánto requiere el ecuatoriano para vivir con algo de dignidad y nos vamos a dar cuenta que los $425 no abastecen. Entonces, no, es decir, ser un poco la verborrea, perdónenme el término, el hablar por hablar, el papel recibe todo. No podemos estar contentos con una situación de esas. Es decir, vemos la pobreza a diario y resulta que el gobierno de manera un poco, no sé, suelto de huesos, dice nomás, pues $25 y aprueba a todo el mundo. Yo creo que eso no es correcto. Desde mi punto de vista, obviamente respeto como el que más, el punto de vista de todo el mundo, de todas las personas, pero creo que no podría estar de acuerdo con una situación como esa. Usted lo ha dicho, el tema del magisterio. Fíjese ahí, 3 asambleas diferentes han aprobado ya esa ley. La Corte Constitucional plantea que no hay inconstitucionalidad como tal y manda, ¿no es cierto?, manda la Corte Constitucional a la Asamblea a que se subsane el tema de la equiparación salarial. En esto quiero ser claro, en el magisterio no hay un tema de alza salarial, ojo con eso, porque el gobierno viene manteniendo de manera equivocada y habla de alza salarial. Aquí no hay alza salarial. Aquí lo que existe es una equiparación, es decir, que los maestros que hacemos el mismo trabajo, que trabajamos las mismas horas que los servidores públicos o los burócratas del país, que se están sentados en sus escritorios trabajando, y que está bien, que nosotros aplaudimos, que eso es lo que tienen que hacer, pero nosotros también lo hacemos, pues, y no lo hacemos desde el escritorio, nos trasladamos a los sectores más alejados de la patria, nos alejamos al campo, nos alejamos con el campesino, con el obrero, con el indio, con el cholo, con ellos trabajamos, y trabajamos lejos, y entonces hacemos ese trabajo, las mismas horas, del mismo periodo. ¿Y por qué ganamos menos? Que alguien, por favor, explique eso. Es que es ilógico en un país en donde hacemos el mismo trabajo, unos ganan más y otros ganan menos. A eso nosotros le hemos planteado una equiparación salarial, es decir, ganar el salario, ¿no es cierto?, que ganan los trabajadores, los servidores públicos, repito, burócratas del país, ganan el mismo salario trabajando las mismas horas. Y eso, por eso la Corte Constitucional plantea que es lógico, pues es constitucional. Hoy resulta que luego de que la Corte plantea así, manda a subsanar a la Asamblea encuentra los mecanismos para digamos, solventar estos gastos. Y hoy el gobierno dice que no, que va a vetar toda la ley. Perdónenme, yo quisiera saber, ¿no es cierto?, y quisiera entender si el señor presidente por lo menos ha leído, pues, el proyecto de ley, porque se está negando. Fíjense ustedes lo que ha dicho el presidente, está vetando, ¿no es cierto?, el tema de la contención emocional de los chicos, está vetando la forma y el mecanismo para que no exista ya violencia ni sexual ni violencia física en los estudiantes. Eso nomás está vetando, pues, el presidente. Y por eso, entonces, mi pregunta, señor presidente, ¿sí leyó siquiera la ley? ¿Se ha dignado en leerla? Señora ministra, ¿siquiera le ha informado al señor presidente cuál es la ley de la reforma salarial orgánica de educación? Siquiera sí leyeron de dónde financiarlo, la forma de financiar, porque además el señor presidente decía que se requiere $4.500 millones para financiar esa ley, que hay que vender el Ministerio de Finanzas, que hay que vender el Ministerio de Salud. Es un absurdo de ese tipo. Hoy se dan cuenta que no son $4.500 millones y nos alcanza apenas a $600 millones y que es muy fácil de financiar esa ley. Que no significa solamente equiparación salarial, que significa concurso de méritos y oposición para ganar, para ser directivos o para ser autoridad educativa en este país, que se convoque a concurso de méritos y oposición para que haya ministros de educación y no sean improvisados. Todo eso plantea la ley. Y el señor presidente, suelto de huesos, dice veto todo. Perdóneme, es el país. Licenciado Izquierdo, en el país de rey. Volviendo al tema del salario mínimo vital, vamos a poner en pantalla una estadística. Sin añadir juicios de valor, Ecuador aparece con el salario mínimo más alto en Latinoamérica en este 2022, con $425. Chile con $411. Aparece allí una serie de países latinoamericanos analizados en esta infografía.
Ecuador tiene el salario de 425 por mes, el segundo es Chile con $411 por mes. ¿Qué le dice a usted este gráfico? Bueno, habría que analizar ahí el costo de vida en los diferentes países. No es lo mismo el costo de vida. Inclusive, fíjense aquí en el Ecuador mismo, a lo interno del Ecuador, no es lo mismo, no es igual el costo de vida en Cuenca que el costo de vida en Cotopaxi, en Guayaquil. Acordémonos que los ecuatorianos sabemos y conocemos que Cuenca es una de las ciudades más caras que tiene el país. Igual, no es lo mismo el costo de vida en el Ecuador que el costo de vida en el Perú. Recién estuve por allá y pues es mucho más barato vivir en el Perú que vivir en el Ecuador. Entonces eso va a depender, tiene ciertas connotaciones, tiene ciertos altibajos. Acordémonos pues que en el Ecuador y en Cuenca y en otros países y en otras ciudades, perdón, el costo de vida es diferente. De tal forma que hacer una valoración de ese tipo está bien, es correcta, no lo vamos a dudar, pero no nos dice realmente si es que abastece o no abastece, y de acuerdo a la inflación y de acuerdo a la deflación y de acuerdo al costo de los productos de primera necesidad, podríamos hablar. Aquí en el Ecuador como tal, el costo de vida está más o menos en unos $725. ¿Cuáles serían, licenciado Izquierdo, las expectativas de Unidad Popular para lo que resta de este gobierno? Incluyamos también aquí no solamente a la función ejecutiva, a la función legislativa. ¿Qué esperarían ustedes como Unidad Popular en los próximos 3 años? Bueno, primero que yo considero de que las autoridades deben sentarse a escuchar a la población. Primera cosa, sentarse a escuchar a la población. Segundo, trabajar, legislar para la gente que más necesita en el país, no para los poderosos, no para los ricos. Legislar para ellos es absurdo en un país donde la gente muere de hambre. El señor presidente de la República lo que ha hecho en este periodo es legislar para sus amigos, para los banqueros, para los empresarios, que está bien, no estamos diciendo que eso esté mal, está bien, pero por favor preocúpese también en la gente de a pie, pues. Preocúpese en aquella gente que está con hambre, en aquella gente que no tiene trabajo. Preocupémonos en la gente que necesita vivir, porque para eso le pusieron pues al gobierno, para eso le pusimos los ecuatorianos. Fíjese usted, la popularidad que tiene el presidente, solamente eso ya dice lo que el presidente ha hecho. Podríamos hablar aquí de manera concreta muchas cosas que el señor presidente ha hecho y que la población rechaza, y que rechaza rotundamente. Nosotros, como el que más quisiéramos efectivamente que este gobierno triunfe, y que triunfe bien, ¿no es cierto? Todos los ecuatorianos queremos eso, porque a la final eso nos garantiza trabajo, nos garantiza seguridad. Ponemos el hombro para que al señor presidente le vaya bien. Pero si el señor presidente comienza a trabajar, a gobernar para los ricos, para aquellos que ya tienen, despreocupando a la gente pobre, entonces eso no lo vamos a permitir, no podemos permitirlo. Y entonces estaremos en donde nos llama la población, es decir, estaremos rechazando esas políticas, estaremos en las calles, en las plazas, planteando efectivamente que la política que tiene el señor presidente de la República no es la adecuada, y tratando o intentando que se reforme aquello. Fíjese en el tema del magisterio concretamente y rapidito. En el tema del magisterio, ¿con quién se reunió el señor Lasso? Perdón, y la señora ministra. Sí, acordémonos que la señora ministra es correísta y se reunió con los correístas. Y claro, ellos aplaudieron lo que ella dice, reeditando lo que hasta ayer nomás rechazó el pueblo ecuatoriano, que es el correísmo que le ha dejado a este país una miseria. Hoy reeditamos aquello. Entonces no me digan que no están gobernando. El tiempo se nos agota, licenciado Izquierdo. Quisiera dejarle con una última pregunta. ¿Va Unidad Popular con estos afanes de cambio en la política ecuatoriana que ustedes quieren y pregonan a tener candidatos para alcalde y prefecto de Cuenca? Por supuesto, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Este fin de semana hemos llegado a algunas parroquias, hemos llegado a algunos cantones. Hemos trabajado con alguna gente en el afán de buscar candidatos a hombres, a los mejores hombres y mujeres de la patria. ¿No tienen aún identificado un candidato a quien apoyar? Para que sean o hagan el gobierno seccional, el gobierno de las parroquias, el gobierno de los cantones. Vamos a trabajar en aquello. Tenemos algunos precandidatos.
Hemos escuchado al licenciado Bolívar Izquierdo. Él es el director provincial del Movimiento Unidad Popular, a quien habíamos invitado para realizar un balance y una opinión con respecto al primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso y también a la actuación de la Asamblea Nacional.